digamos que la parte de la convención que a mí más me impactó cuando yo ingresé al negocio y cuando yo empecé a escuchar los audios fue esto que les voy a contar esta noche, porque fue en las historias donde muchos de ustedes se conectaron al negocio. Fue en las historias donde ustedes se identificaron con sus vidas. Fue en las historias donde ustedes dijeron, a mí también me ha pasado eso, yo he vivido una vida así, y si yo he vivido esa vida, pues yo también esto lo puedo hacer. Y eso a mí me ocurrió. Yo escuché historias de personas que me conectaron, eran colombianos, mexicanos, comunes y corrientes que habían levantado esto y nunca antes, por supuesto, yo había conectado con el negocio como conecté cuando escuché esas historias. Por eso es la parte más linda del programa educativo que nosotros tenemos, porque es la parte más honesta, es la parte de la verdad, es la parte donde a la gente se le muestran los resultados y nuestro negocio se edifica en la forma o en la manera en que hayan resultados. Bien, pues a mí también entonces eso fue lo que más me impactó. Y por eso esto para ustedes puede ser muy bonito. ¿Para qué? En primer lugar, para que ustedes se den cuenta de que el negocio de Amway, como les he dicho, pues que lo pueden hacer cualquier persona, sin importar el origen que tengan, y que difícilmente un negocio hay más democrático para obtener resultado que el negocio que hacemos. Y en segundo lugar, para que ustedes entiendan claves que yo les voy a contar a través de la historia, para que ustedes puedan contactar personas que estén allí tiradas en la economía y que ustedes crean que esto no les gusta y que ustedes no tengan fe en ellos porque no les han contado. Y con estas historias ustedes ganan tanta autonomía y tanta autoestima en el negocio que pueden contactar perfiles de liderazgo. Porque cuando entran perfiles de liderazgo al negocio, ustedes se van a dar cuenta que el negocio pues prospera mucho y se dan cuenta que los líderes son los que hacen perennes este negocio. A mí muchísima gente me había visto, nadie me había contado, les daba susto contarme, creían que a mí no me iba a gustar, pero fíjense que era lo único que me iba a gustar. A la postre era lo único que me iba a gustar. Bien, y la historia comienza muy así, siempre. Yo había contado una historia como muy de que yo era rector de una universidad. La primera vez que conté la historia fue en Miami, después la conté en Nueva York y cuando conté la historia en Nueva York, pues allí le colocaron de rector a diamante, se llama esa historia. Y pues era una historia donde se contaba que un rector de una universidad había ingresado y que le habían contado el negocio de Amway, que había llegado a diamante, que viva. Pero la gente común y corriente que no era rector de una universidad y que no tenía academia decía, pues el man pudo pues porque era eso y yo no sé qué. Después, cuando yo sigo creciendo en el negocio, yo llegué al nivel de embajador Corona al 10º año de haber ingresado a Amway. Y esta compañía, que es demasiado potente para edificar uno de los principios que ellos mismos pusieron, que es ese principio del reconocimiento. Cuando un embajador Corona califica, ellos mandan al país donde vive ese embajador Corona, no importa que viva en el Congo o en cualquier parte del mundo donde esté. Ellos envían un jet privado de la compañía a recoger a ese líder con toda su familia y con el séquito de personas que quiera ir y lo llevan a Michigan como un factor de reconocimiento para mostrarle las instalaciones y para, pues nada, mostrarle la grandeza física del negocio. Yo la verdad era la primera vez, creo que era la primera vez que iba a Michigan, o sea que yo construí el negocio sin saber ni dónde era la compañía, es decir, no, yo que tenía tanta fe en el negocio que no necesitaba ir a tocar y ver cómo fabricaban las botellas y eso para creer. Pero Amway me lleva a Michigan y cuando esa semana que hicieron ese viaje, entonces había una rueda de prensa así gigante en un auditorio. De hecho, habían unas
400 personas, que eso es como un pequeño país. Hay gente del mundo entero que va, hay países que están de visita, montones de gente, y es como un pequeño país moviéndose, porque finalmente es la sede de 108 países y hay movimiento todo el tiempo. Y ese día había mucha gente ahí y ellos ponen unas pantallas gigantes, o sea, pero enormes, así del tamaño de eso, en los pasillos de los edificios, mostrando la cara de uno, diciendo que uno está de visita ahí. O sea, una cosa bellísima, una edificación increíble. Entonces hicieron como una rueda de prensa en uno de esos días y una persona del público me preguntó, me dijo, tú has gastado 10 años en llegar al nivel de embajador Corona, y esa es la tasa que gastan los asiáticos para llegar allí. Los asiáticos que han llegado al nivel han llegado en 10 años, pero tú eres latino. O sea, como que tú eres un poquito pues más desordenado y más lentejo. O sea, yo sentí que como que me quería decir era eso el tipo, ¿no? Entonces yo decía, y es increíble, el cerebro en un momentico elaboró la respuesta y yo le dije, mira, la verdad, yo me demoré poniendo el trabajo 10 años, pero esta historia comenzó 40 años antes. O sea, en total 30 años antes, yo me demoré 40 años en llegar a embajador Corona y empecé a contarles la historia que les voy a contar esa noche. Ese video que ustedes vieron ahora, pues es para que se den cuenta que uno cree que el crecimiento o el tope que uno tiene es desde cuando ingresa a Amway, pero no, uno viene arrastrando todo de donde viene uno, y obviamente uno viene arrastrando herencia familiar, uno viene arrastrando qué pasó cuando estaba chiquito, qué tanto lo incentivaron, uno viene arrastrando si tiene sueños o no tiene sueños, uno viene arrastrando qué tanta autoestima tiene, qué tanto cree uno en uno, uno viene arrastrando qué tanto éxito ha tenido anteriormente o no, qué tanto sabe trabajar con otros o no, montones de cosas. Y todo eso cuenta cuando uno va a construir el negocio, y esas son las cosas pues que tenemos que mejorar en el camino. Yo le conté ese día, le dije, mire, eso inicia hace más de 30 años, cuando yo tenía 7 años. Yo empiezo a ir a la escuela, era una escuela veredal. Veredal quiere decir en el campo, con 4 casitas, un pueblo, ni siquiera era un pueblo, de hecho era cerca de un pueblo, y el pueblo era tan infeliz que Google ni siquiera todavía lo registra. Usted se mete a Google y le da el pueblo y no existe. Y yo una vez le hablé a alguien de Google que fue a Colombia y me dice, es que hay pueblitos que no lo... Mentira, ahora sí los meten a todos. Pero de hecho es un chiste, pero la verdad es un pueblo totalmente chiquitico, el pueblo cerca a ese sitio donde nosotros vivimos. Yo voy a la escuela, y en la escuela, pues entonces las vocales y que dónde están los ríos y todo el rollo que le enseñan a los niños, pero sobre todo cuando le empiezan a enseñar a leer. Nosotros éramos, digamos, 15 niños que íbamos a esa pequeña escuela, y yo observo que niñitos que estaban ahí cerquita de la casa no iban a la escuela. Entonces yo le pregunto a mi papá, oye, ¿por qué Martita y Rafael y Ernesto no van a la escuela? Y me dice mi papá, porque están muy chiquiticos, ellos no pueden ir. Tú tienes 7 años, ellos tienen 5, ellos tienen 6, ellos todavía no pueden ir a la escuela. Ah, ok. Entonces yo tengo la siguiente idea. Yo voy a la casa de cada uno de ellos, le digo a la mamá que los dejen ir a la casa nuestra y que yo quiero enseñarles lo que yo aprendí en la escuela. Entonces las mamás dicen, ok. Entonces yo a las 5 de la tarde ellos van a mi casa y yo los siento haciendo unos banquitos pequeñitos, me paro enfrente y les empiezo a enseñar la M con la A, ma. Y yo le decía, Martica, la M con la I, y me decía, ma. Y yo, soy un buen profesor. O sea, soy un buen profesor. La B con la ba. Y yo, soy un profesor. Entonces yo decía, increíble, o sea, me encantaba esa interacción. Y todos los días que yo salía de la escuela me llevaba a esos niñitos para allá. O sea que yo ya había empezado a dar el plan. ¿Sí? Entonces, ay, no, es que él tiene una suerte increíble. No, 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 no. A los 7 años yo estaba practicando dar el plan. O sea que yo no le tenía ni miedo a las mamás, ni miedo a los papás, ni miedo a los muchachitos. O sea, yo ya estaba sacando la casta y les estaba diciendo, venga, yo les enseño para que aprendan. ¿Sí ven? Entonces noten que se está puliendo desde allí el carácter. Se está puliendo el carácter.
Cuando reúno a esos muchachitos, eso es un mega plan. Eso es un mega plan. Venga, les enseño la A. Mire, la A es esta bola, eso es dar el plan. Y los muchachitos copiaban ese plan. Entonces, todo eso cuenta, ¿me entiende? Todo eso cuenta después. Ahora, hay otro principio allí, y es que nadie me pagaba. ¿Qué quiere decir? Que ese niño que se para ahí está haciéndolo porque le gusta ayudar. Si ustedes se dan cuenta, el negocio de Amway le funciona a aquellas personas que aman ayudar a otras. Si ese principio está claro en ustedes, ustedes van a llegar a diamante y más allá. Si ese principio no está tan claro en ustedes, ustedes se van a demorar un poquito más. Porque no existe un diamante ni un líder dentro del negocio de Amway auténtico que no tenga clarísimo el hecho de ayudar a otros. O sea, por eso es raro el negocio. Pagan por ayudar. Qué cosa más rara. Pagan por ayudar. Pagan por ayudar, no por joder al otro. ¿Sí se dan cuenta? Pagan es por ayudar al otro. Allí no dice, si jodes a un poco de gente, te damos un bono. Ahí no dice eso. Lo que dice Ruiz es gente ayudando a otros a ayudarse a sí misma. Por eso es que pagan. Eso es el principio. Ese es el principio.